Hay momentos en los que sientes que estás nadando contra la corriente, luchando contra cada ola que la vida te presenta, y es ahí donde Dios espera que comprendas algo fundamental. La resistencia al presente es el único obstáculo entre tu dolor y tu paz. Cuando finalmente dejas de pelear contra lo que ya es, cuando tu corazón se rinde con serenidad, es cuando el Altísimo puede trabajar a través de ti. Buenos días, querida alma. Desde donde me estés escuchando en este momento, quiero que sepas que no es casualidad que estas palabras lleguen a ti hoy. Si aún no te has suscrito a este canal, verifica que lo hayas hecho, porque lo que compartimos aquí no son solo palabras, son llaves para abrir puertas que has mantenido cerradas por demasiado tiempo. Esta mañana quiero hablarte de la oración más poderosa que existe, la oración de la aceptación. No me refiero a resignarte como una víctima, sino a esa entrega consciente que permite que la gracia divina fluya sin obstáculos a través de tu vida. ¿Sabes cuál es la diferencia entre quien vive en constante lucha y quien camina en paz? La persona que lucha cree que su fuerza viene de controlar cada circunstancia. La persona en paz entiende que su poder viene de responder con sabiduría a lo que no puede cambiar. En este preciso momento, mientras escuchas mi voz, hay algo en tu vida que estás resistiendo. Tal vez es una situación que consideras injusta, una puerta que se cerró cuando esperabas que se abriera, o una pérdida que tu corazón se niega a aceptar. Y en esa resistencia, en esa lucha constante, es donde se está filtrando tu energía vital, donde se está escapando tu paz. Dios me ha enseñado algo que transformará tu perspectiva, si lo permites. Cuando aceptas completamente el momento presente, no estás rindiéndote ante las circunstancias. Estás eligiendo confiar en que existe un propósito más grande que tu comprensión actual puede abarcar. Piénsalo de esta manera. Cuando un río encuentra una roca en su camino, no se detiene a pelear contra ella gritando por qué está ahí. Simplemente la rodea, la abraza y continúa su curso hacia el mar. El agua no pierde su esencia ni su destino por adaptarse al terreno. Al contrario, es esa flexibilidad la que le da su poder para atravesar montañas y crear valles. Tu alma funciona igual. Cuando dejas de luchar contra la realidad de este momento, cuando dejas de gastar tu energía espiritual preguntándote por qué las cosas son como son, es cuando Dios puede moverse libremente en tu vida. Aceptar no significa que te guste lo que está pasando. Aceptar significa que reconoces que desde este lugar, desde esta realidad presente, es desde donde puedes tomar la siguiente decisión con claridad. Es desde aquí donde Dios puede guiarte al siguiente paso. Hay una oración que quiero compartir contigo, pero antes necesito que entiendas algo crucial. Tu respiración es la primera lección de aceptación que recibiste al nacer. No decides cuándo inhalar o exhalar desde la voluntad pura. Es un ritmo que se adapta naturalmente a cada momento. Cuando corres, respiras más rápido. Cuando duermes, más lento. Cuando estás en paz, más profundo. Tu vida espiritual funciona igual. Hay momentos de expansión y momentos de quietud. Hay temporadas de construcción y temporadas de soltar. Y en cada una de ellas, Dios está trabajando, preparando, limpiando, sembrando. Respira conmigo ahora. Inhala profundamente y siente cómo el aire llena no solo tus pulmones, sino cada célula de tu ser. Exhala lentamente y permite que se vaya toda esa tensión que has estado cargando por tratar de controlar lo incontrolable. Lo que hoy parece una prueba, mañana será sabiduría. Esta frase no es solo un consuelo, es una promesa espiritual. Cada desafío que atraviesas con aceptación se convierte en un músculo espiritual más fuerte.
Cada dolor que procesas con fe se transforma en compasión para otros. Cada pérdida que honras con serenidad se convierte en espacio para algo nuevo que ni siquiera podías imaginar. Pero aquí está lo que quiero que comprendas profundamente. La aceptación no es un acto mental, es un estado del corazón. Puedes repetirte mentalmente 1000 veces, acepto esta situación, y seguir sintiendo esa resistencia interna. La verdadera aceptación sucede cuando tu corazón, en diálogo íntimo con Dios, dice, no entiendo por qué, pero confío en ti. No me gusta esto, pero sé que tu amor nunca me abandona. No veo el plan completo, pero elijo caminar con fe. Y es en ese momento de rendición sagrada cuando algo extraordinario sucede. Dios comienza a moverse en maneras que tu resistencia había bloqueado. Las respuestas que buscabas desesperadamente comienzan a llegar con naturalidad. Las puertas que parecían cerradas para siempre empiezan a mostrar nuevos caminos. La paz llega a quien camina con propósito, pero no el propósito que tú crees que debería ser tu vida, sino el propósito que se revela cuando dejas de imponer tu voluntad sobre la voluntad divina. Escúchame bien, tener propósito no significa tener todo claro. Tener propósito significa confiar en que cada paso que das, con fe, te acerca a donde necesitas estar, aunque el destino no sea visible todavía. Hay una historia que me ha acompañado durante años. Una mujer perdió su empleo justo cuando más lo necesitaba. Por meses luchó, se lamentó, se preguntó qué había hecho mal, hasta que una mañana, durante su oración, sintió claramente estas palabras en su corazón. Deja de luchar contra esta puerta cerrada y voltea a ver las ventanas que he abierto para ti. Cuando finalmente dejó de pelear contra lo que ya no era su realidad, cuando aceptó que esa etapa había terminado por alguna razón que ella no comprendía, fue cuando pudo ver las oportunidades que habían estado ahí todo el tiempo, esperando a que ella estuviera disponible para recibirlas. 6 meses después, tenía un trabajo que no solo le daba mayor estabilidad económica, sino que le permitía usar talentos que ni siquiera sabía que poseía. Y lo más hermoso es que en ese nuevo lugar conoció a personas que se convirtieron en bendiciones permanentes en su vida. ¿Te das cuenta? Lo que parecía el final era en realidad el comienzo de algo mejor. Pero para llegar ahí, tuvo que caminar por el valle de la aceptación. Tu situación actual, esa que te está causando tensión, esa contra la que has estado luchando, tiene el potencial de ser el puente hacia la siguiente versión de ti misma, pero solo si dejas de resistirte a cruzarlo. Cuando aceptas el momento presente, no estás diciendo que las cosas no puedan cambiar. Estás diciendo que confías en que el cambio llegará desde un lugar de paz y no desde la desesperación. Dios actúa en ti cuando tu corazón está sereno, porque la serenidad es el espacio donde su voz puede ser escuchada con claridad. El ruido de la resistencia, la ansiedad y el control ahogan los susurros divinos que contienen exactamente la guía que necesitas. Pero hay algo más que necesitas saber sobre este proceso de aceptación, algo que cambiará completamente tu manera de ver las dificultades que enfrentas. Algo que tiene que ver con el poder oculto que se libera cuando dejamos de aferrarnos a cómo creemos que las cosas deberían ser. Verás, hay una diferencia abismal entre aceptar y resignarse. La resignación dice, no hay nada que pueda hacer, así que me rindo. Pero la aceptación verdadera dice, confío en que hay un propósito en esto que aún no puedo ver, y desde esa confianza actuaré con sabiduría. Yo lo aprendí de la manera más dolorosa posible. Era una época en mi vida donde todo parecía desmoronarse al mismo tiempo. Mi trabajo, mis relaciones, incluso mi salud,
comenzaron a fallar como fichas de dominó cayendo una tras otra. Y yo seguía luchando contra cada caída, tratando de controlar lo incontrolable, exigiendo respuestas que el cielo parecía negarme. Los días se volvieron una batalla constante contra la realidad. Me levantaba cada mañana con la mandíbula apretada, los puños cerrados, ready para pelear contra lo que fuera que el día me trajese. Era como si estuviera en una guerra contra la vida misma. Y las miradas... las miradas de la gente cuando todo se desmorona a tu alrededor. Esas miradas que mezclan pena con juicio, como si de alguna manera fueras responsable de cada golpe que te da el destino. Algunos susurraban a mis espaldas, otros simplemente se alejaban, como si el fracaso fuera contagioso. Recuerdo una tarde específica, sentado en mi auto después de otra puerta que se cerró en mi cara, otra oportunidad que se desvaneció entre mis dedos. El silencio era ensordecedor, y en ese silencio, algo dentro de mí comenzó a quebrarse. No fue la herida lo que me quebró, fue la forma en que aprendí a no odiar. Porque en ese momento de total vulnerabilidad, cuando ya no tenía fuerzas para seguir resistiendo, algo extraño comenzó a suceder. El peso que había estado cargando, ese peso de tratar de controlar cada resultado, de forzar cada puerta cerrada, comenzó a levantarse de mis hombros. Y entendí algo que cambió mi perspectiva para siempre. El universo no estaba conspirando contra mí. Estaba reordenando mi vida de maneras que mi mente limitada no podía comprender. Cada puerta cerrada no era un rechazo, era una redirección. Cada pérdida no era un castigo, era una liberación de algo que ya no me servía. Pero llegar a esa comprensión requirió que atravesara el valle más oscuro de mi alma. Porque hay algo que sucede cuando dejas de luchar contra la corriente de la vida. Primero, todo se vuelve más intenso. Es como si todas las emociones que habías estado reprimiendo con tu resistencia de repente encontraran espacio para ser sentidas completamente. La tristeza llegó en olas, la incertidumbre se instaló como una niebla espesa, y sí, hubo momentos donde la fe se sintió como una palabra vacía, como un concepto que otros podían permitirse, pero que yo había perdido el derecho de reclamar. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento del alma. Porque en esos momentos de aparente silencio divino, algo profundo estaba siendo reconstruido en mi interior. Cada día que pasaba sin respuestas claras, cada noche que me dormía sin resoluciones, mi alma estaba aprendiendo una lección que jamás podría haber aprendido en tiempos de facilidad. Estaba aprendiendo a confiar sin garantías, a caminar con fe sin mapas, a mantener la paz sin tener control. Y las personas se convierten en espejos cuando atraviesas momentos así. Algunos reflejaban mis propios miedos con sus palabras de desaliento. Otros reflejaban la esperanza que yo había perdido temporalmente. Pero todos, de alguna manera, fueron maestros disfrazados. Cada rechazo era una oportunidad para aprender a esperar. Cada burla era un espejo de mi propio orgullo. Cada momento de soledad era una invitación a conocer la diferencia entre estar solo y estar acompañado por lo sagrado. Hubo una noche, específicamente, donde todo llegó a un punto de quiebre. Era una de esas noches donde el peso del mundo parecía estar concentrado en tu pecho, donde cada respiración requiere un esfuerzo consciente. Había recibido otra noticia desalentadora, otra confirmación de que las cosas no estaban saliendo como yo había planeado. Me encontré caminando por las calles vacías, sin destino, simplemente moviéndome, porque quedarme quieto se sentía como rendirse. El viento soplaba con una fuerza inusual esa noche, y algo sobre su ritmo constante comenzó a hablarme.
El viento soplaba y entendí que incluso el dolor tiene su ritmo, que incluso en el caos hay una sinfonía tocando que nuestros oídos humanos apenas pueden captar, que lo que parece aleatorio desde nuestra perspectiva limitada, desde una perspectiva más alta, tiene una coherencia perfecta. Y fue ahí, en esa calle vacía, bajo un cielo estrellado que parecía infinitamente indiferente y profundamente compasivo al mismo tiempo, donde algo fundamental cambió en mí. Dejé de preguntar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y comencé a preguntar, ¿qué está tratando de enseñarme esto? Dejé de exigir que las cosas fueran diferentes y comencé a buscar la sabiduría escondida en lo que ya era. Dejé de luchar contra el río y comencé a aprender a navegar sus corrientes. Pero lo que descubrí después, no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Porque ver la realidad con tanta claridad, entender que todo el sufrimiento innecesario viene de nuestra resistencia a lo que es, que toda la paz genuina viene de la aceptación profunda. Esa comprensión cambia todo. Te cambia de maneras irreversibles. Ya no puedes vivir en la ilusión del control total. Ya no puedes culpar a las circunstancias externas por tu estado interno. Ya no puedes esperar que el mundo se ajuste a tus expectativas para poder estar en paz. Y justo cuando creí que había perdido la fe, entendí lo que realmente significaba tenerla. La fe no es la ausencia de duda. La fe es la decisión de seguir caminando a pesar de la duda. No es la garantía de que todo saldrá como queremos. Es la confianza de que todo saldrá como necesita salir para nuestro crecimiento más alto. Esa noche, de regreso a casa, algo dentro de mí había muerto y algo había nacido simultáneamente. Lo que murió fue la ilusión de que yo tenía control sobre los resultados externos. Lo que nació fue la comprensión de que tengo control absoluto sobre mi respuesta interna, y fue en ese instante cuando sentí que algo en mí se quebraba, pero también nacía una paz que no entendía, una paz que no dependía de que las circunstancias fueran favorables. Una paz que podía coexistir con la incertidumbre, con el dolor, incluso con la pérdida. Una paz que venía no de tener todas las respuestas, sino de confiar en el que las tiene. No lo sabía aún, pero esa noche cambiaría mi alma para siempre. Si estas palabras resonaron en tu alma, deja un amén y dime desde dónde escuchas este mensaje. Y si sientes que este camino también es tuyo, suscríbete, para seguir despertando cada mañana con paz, propós. Y fue en ese instante, cuando sentí que algo en mí se quebraba, pero también nacía una paz que no entendía. Una paz que no dependía de que las circunstancias fueran favorables. Una paz que podía coexistir con la incertidumbre, con el dolor, incluso con la pérdida. Una paz que venía no de tener todas las respuestas, sino de confiar en el que las tiene. No lo sabía aún, pero esa noche cambiaría mi alma para siempre. Los días siguientes transcurrieron en una quietud extraña, como si el mundo hubiera bajado el volumen y ahora pudiera escuchar frecuencias que antes pasaban desapercibidas. Caminaba por las mismas calles, veía las mismas caras, respiraba el mismo aire. Pero algo había cambiado en la forma en que mis ojos observaban. Fue un martes por la mañana cuando llegó la primera señal. Había salido temprano, como siempre, con la mente aún navegando entre la vigilia y el sueño. El sol apenas se insinuaba detrás de los edificios cuando pasé junto a una pequeña librería que llevaba años cerrada. Sus ventanas empolvadas guardaban secretos de palabras abandonadas. Pero esa mañana, algo me hizo detenerme. En el cristal opaco, alguien había escrito con el dedo una sola palabra: espera. No había nadie alrededor. La calle estaba vacía, silenciosa. Solo yo
y esas 6 letras que parecían brillar con luz propia en la superficie empañada. Era solo una palabra, pero su eco me persiguió todo el día. No sabía por qué, pero algo dentro de mí cambió desde ese instante. Durante las horas siguientes, esa palabra se repetía en mi mente como un mantra involuntario. Espera. No era una orden, no era una súplica, era una invitación. Una puerta que se abría hacia algo que mi razón no podía comprender, pero que mi corazón reconocía como verdadero. Volví esa tarde al mismo lugar. La palabra ya no estaba. El viento o la lluvia la habían borrado. Pero mi alma la había grabado con tinta indeleble. Esa noche, sentado en el borde de mi cama, comencé a entender que Dios no siempre habla con voces audibles o apariciones celestiales. A veces, su voz se filtra a través de una palabra anónima en una ventana sucia. A veces, sus mensajes llegan disfrazados de coincidencias que la mente llama casualidad, pero que el espíritu reconoce como cartas de amor del cielo. Espera, me repetía en silencio. Y por primera vez en meses, no sentí esa palabra como una condena al vacío, sino como una promesa de que algo se estaba preparando. Los siguientes días trajeron más señales, pequeñas, sutiles, casi imperceptibles para quien no hubiera aprendido a mirar con ojos nuevos. Una canción que llegaba justo cuando más la necesitaba. Una conversación escuchada por casualidad que respondía preguntas que no había formulado en voz alta. Una mariposa que se quedó inmóvil en mi ventana durante exactamente el tiempo que duró mi oración matutina. No eran milagros espectaculares, eran susurros divinos en un mundo lleno de gritos. Eran recordatorios gentiles de que nunca había estado verdaderamente solo, ni siquiera en mis noches más oscuras. Comencé a entender que la fe no es creer a pesar de la falta de evidencia. La fe es aprender a reconocer la evidencia en los lugares donde antes solo veíamos vacío. Es desarrollar ojos para lo invisible y oídos para lo inaudible. Una mañana, mientras tomaba mi café en el mismo lugar de siempre, observé a una anciana que alimentaba palomas en la plaza. Lo hacía con una paciencia infinita, esperando que cada ave se acercara a su ritmo. No las forzaba, no las perseguía, simplemente extendía su mano y confiaba en que, cuando estuvieran listas, vendrían. Y vinieron. En ese momento comprendí algo profundo sobre la naturaleza de la espera espiritual. Dios no nos hace esperar por crueldad o indiferencia. Nos invita a esperar porque en la espera se forja algo que la inmediatez no puede crear, la confianza. La confianza de que sus tiempos son perfectos, aunque no coincidan con nuestros cronogramas. La confianza de que su silencio no es abandono, sino preparación. La confianza de que lo que viene será exactamente lo que necesitamos, en el momento exacto en que podamos recibirlo. Esa palabra en la ventana, espera, se había convertido en mi oración constante, no como resignación pasiva, sino como participación activa en el misterio divino. Esperar con los brazos abiertos, con el corazón disponible, con el alma despierta. Las señales siguieron llegando, cada una un hilo más en el tapiz que Dios estaba tejiendo. Algunas las entendía inmediatamente. Otras permanecían como enigmas hermosos que guardaba en el cofre de mi corazón, confiando en que su significado se revelaría cuando fuera el momento correcto. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo fijo, me encontré de nuevo frente a esa librería abandonada. Las ventanas seguían empañadas, pero ahora yo las veía diferentes. No como barreras que ocultaban lo que había adentro, sino como lienzos, donde lo divino podía escribir mensajes para quien tuviera ojos para ver. Me quedé allí varios minutos, simplemente respirando, simplemente estando. Y en ese silencio sentí algo que no había experimentado en meses: gratitud.
no por lo que había recibido, sino por lo que estaba aprendiendo a recibir. No por las respuestas que tenía, sino por las preguntas que estaba aprendiendo a sostener con gracia. Aún no entendía completamente lo que esa primera señal había despertado en mí, pero sabía que algo se estaba moviendo en las dimensiones invisibles de mi existencia. Algo se preparaba, como el amanecer que anuncia su llegada mucho antes de que el sol aparezca en el horizonte. Esa noche dormí con una serenidad que no conocía desde hacía tiempo, y en mis sueños escuché una voz que no era voz, que me decía sin palabras: lo que aprendiste a esperar está a punto de llegar. Si alguna vez sentiste una señal así, una palabra, un momento, un detalle que cambió algo dentro de ti, compártela en los comentarios. Y si deseas aprender a reconocer la voz de Dios en los pequeños milagros cotidianos, suscríbete, porque la fe también es un arte que se cultiva cada despertar, cada respiración, cada acto de confianza silenciosa. Si ignoras los detalles, ignoras la voz de Dios. Lo te dije la vez pasada es verdad. Lo pequeño no es menor, es la puerta. Y esa madrugada, después de escuchar esa voz sin palabras en mis sueños, desperté con algo que no había sentido en meses. Calma. Una calma que no venía de haber resuelto nada, sino de haber confiado en algo. Hoy quiero contarte lo que pasó después. No todo, porque algunas verdades se revelan paso a paso, como el alba que no llega de golpe, pero sí lo suficiente para que entiendas que Dios no habla fuerte, habla claro. Y la claridad, amigo mío, llega solo cuando el corazón se aquieta. Esa mañana me levanté antes de que saliera el sol, no por disciplina, sino por una extraña urgencia interna. Como cuando sabes que algo importante está a punto de suceder, pero no sabes qué. Fui a la cocina, preparé café y me senté junto a la ventana. El cielo seguía oscuro, apenas pintado de gris en el horizonte. Y entonces la vi. Una hoja. Una simple hoja de roble que había caído durante la noche, pegada al vidrio por la humedad del rocío. Pero no era su presencia lo que me llamó la atención. Era su posición. Estaba colocada de tal manera que, desde donde yo me sentaba, parecía flotar justo en el centro del cielo, como suspendida entre la tierra y el amanecer. La fe me pedía calma, mi ego pedía pruebas, mi mente racional comenzó su monólogo habitual. Es solo una hoja, Valentino, coincidencia, el viento la puso ahí, no busques significado donde no lo hay. Pero había algo más profundo susurrando por debajo de esos pensamientos, algo que no usaba palabras, sino que se sentía como reconocimiento. Me acerqué al vidrio. La hoja era perfecta. No estaba marchita, no estaba rota. Sus bordes mantenían esa curvatura elegante que solo tienen las hojas que cayeron en su tiempo justo, no por tormenta, no por fuerza, sino porque su estación había terminado. Y ahí estaba, pegada a mi ventana, como un mensaje postal del cielo. Respiré hondo. Deja de luchar contra lo que ya es, me dije. Si esto es una señal, lo será sin que yo la fuerce. Si no lo es, también está bien. No controlo lo externo, pero puedo gobernar mi respuesta. Y mi respuesta era estar presente, completamente presente. Volví a mi silla, tomé el café y esperé. No sabía qué esperaba, pero esperé. Y mientras los primeros rayos del sol comenzaron a filtrarse entre las nubes, algo extraordinario pasó. La luz atravesó la hoja, no la iluminó desde afuera, la atravesó. Como si fuera un vitral diminuto, sus nervaduras se volvieron líneas de oro líquido, y por un momento mi ventana se transformó en una catedral. No era un milagro espectacular, era dirección. Dirección. En ese instante entendí algo que había estado buscando durante semanas.
No se trataba de recibir respuestas dramáticas, no se trataba de señales que movieran montañas. Se trataba de aprender a ver la sabiduría en lo que ya estaba ahí. La hoja no había aparecido esa mañana. Había caído la noche anterior. Yo simplemente no había estado listo para verla hasta que mi corazón se rindió con serenidad. Pero lo que descubrí después me cambió la forma de orar. Fui por mi cuaderno. Ese mismo donde había escrito todas mis preguntas sin respuesta, todas mis dudas, todos mis reclamos silenciosos al cielo. Y comencé a escribir, pero esta vez no eran preguntas, eran observaciones. Hoja de roble pegada al vidrio, la luz la atraviesa. Me enseña que la belleza nace cuando dejamos que la luz pase a través nuestro, no cuando tratamos de generarla nosotros mismos. Y cuando creí entenderlo, algo más se reveló. Al dar vuelta a la página, encontré algo que había escrito semanas atrás y había olvidado por completo. Una oración que decía: Dios, ayúdame a ser como los árboles, a soltar lo que ya no me sirve sin aferrarme, sabiendo que cada final es también un comienzo. Mi corazón se detuvo por un segundo. Ahí estaba mi propia letra, mi propia voz pidiendo exactamente lo que acababa de recibir. La hoja no era solo una señal, era una respuesta a una oración que yo mismo había olvidado haber hecho. El silencio también habla, cuando aprendes a escucharlo. Me quedé ahí, sentado, con el cuaderno en las manos y la hoja aún flotando en mi ventana como un pequeño estandarte de esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de entender todo. No sentí la urgencia de pedirle a Dios que se apurara, que fuera más claro, que me diera certezas absolutas. Aceptar no es rendirse, es confiar. Y yo estaba aprendiendo a confiar no solo en las respuestas, sino en el tiempo que toma recibirlas. La virtud no es una palabra, es una práctica diaria, y esa mañana practiqué la paciencia, la presencia, la gratitud. Respiré profundo. Lo que hoy parece prueba, mañana será sabiduría. Y esa hoja, esa simple, perfecta, luminosa hoja, me estaba enseñando que las señales de Dios no siempre llegan como esperamos, pero siempre llegan justo cuando las necesitamos. La paz llega a quien camina con propósito. Y mi propósito se estaba aclarando, no como un mapa detallado del futuro, sino como una brújula interna que apuntaba hacia la confianza. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía. La señal me abrió la puerta, pero el paso aún dependía de mí. Y algo me decía que esa hoja era solo el primer verso de una conversación mucho más larga. Si esta claridad te dio paz, cuéntame desde dónde escuchas. Quiero orar por tu amanecer, porque cada uno de nosotros tiene su propia ventana, su propia hoja, su propio momento de luz que lo atraviesa todo. Y suscríbete, no para sumar números, sino para entrenar tu alma cada mañana. Aquí, la fe se vuelve hábito, y el hábito, paz. La paz llega a quien camina con propósito. Y mi propósito se estaba aclarando, no como un mapa detallado del futuro, sino como una brújula interna que apuntaba hacia la confianza. Ahora lo veía, pero todavía no estaba listo para lo que venía. La señal me abrió la puerta, pero el paso aún dependía de mí. Y algo me decía que esa hoja era solo el primer verso de una conversación mucho más larga. Cerré los ojos y respiré profundo. El aire de la mañana sabía diferente, como si hubiera pasado por un filtro de claridad. Cuando los abrí nuevamente, ya no miraba la ventana buscando respuestas. Las respuestas estaban aquí, en este momento, en esta respiración, en esta quietud que había dejado de temer. No fue un grito, fue un suspiro, y en él todo lo entendí.
Por años había estado luchando contra corrientes invisibles, empujando puertas que se abrían hacia el otro lado, gritándole al viento como si pudiera negociar con él. Pero esa mañana, en el silencio de mi cuarto, la verdad se posó sobre mí con la misma delicadeza que esa hoja sobre el cristal. La verdad no se impone, se revela cuando estás listo para verla. Me levanté de la cama y caminé hasta el espejo. Allí estaba mi reflejo, pero por primera vez en mucho tiempo no aparté la mirada. Los ojos que me devolvían la vista ya no llevaban esa sombra de urgencia constante, esa prisa por llegar a un destino que nunca había definido claramente. Pensé que luchaba contra otros, pero era mi reflejo lo que no quería mirar. Había pasado tanto tiempo señalando hacia afuera, buscando culpables en cada decepción, esperando que el mundo se ajustara a mis expectativas, que olvidé la única verdad que realmente importa. La paz no se encuentra, se construye, ladrillo a ladrillo, respiración a respiración, decisión a decisión. El silencio se volvió pesado, como si el universo esperara mi respuesta. Y entonces comprendí que no necesitaba responder con palabras. Mi respuesta estaba en cada mañana que elegía levantarme sin resentimiento, en cada conversación donde escuchaba más de lo que hablaba, en cada momento donde prefería la comprensión sobre tener la razón. Cuando dejas de culpar, empiezas a curar. Recordé a mi padre, esa conversación que habíamos tenido años atrás, cuando yo todavía creía que crecer significaba ganar todas las batallas. Él me había dicho algo que en ese momento sonó a derrota, pero que ahora resonaba como sabiduría. Hijo, hay victorias que se ganan perdiendo y derrotas que se pierden ganando. Su mirada buscó una excusa, pero la verdad ya estaba entre nosotros. En ese momento había apartado la vista, molesto por lo que interpreté como resignación, pero ahora, frente a mi propio reflejo, entendía que no era resignación, era rendición sagrada. Esa entrega consciente que no viene de la debilidad, sino de la fortaleza más profunda, la valentía de soltar lo que no puedes controlar para abrazar lo que sí está en tus manos. Ya no temía. El miedo había sido mi compañero más constante, disfrazado de ambición, de prisa, de necesidad de control. Pero ese miedo no era más que la resistencia a confiar en algo más grande que mi propia voluntad. Y cuando finalmente dejé de resistir, cuando permití que esa corriente invisible me llevara en lugar de nadar contra ella, descubrí que no me estaba ahogando. Estaba aprendiendo a flotar. Era libre, aunque nada hubiera cambiado. Afuera, el mundo seguía girando a la misma velocidad. Los problemas que tenía ayer seguían ahí. Las responsabilidades no habían desaparecido mágicamente, pero algo fundamental había cambiado en la forma de mirarlos. Ya no eran montañas imposibles de escalar, sino senderos por recorrer, paso a paso, respiración a respiración. No necesitaba decir nada. El tiempo lo había dicho todo. Volví a la ventana y vi que la hoja ya no estaba. El viento se la había llevado, cumplida su misión de ser el mensajero silencioso que necesitaba. Pero su mensaje permanecía grabado no en mi mente, sino en algo más profundo, en ese lugar donde viven las verdades que no necesitan ser recordadas porque se han vuelto parte de ti. Me senté en el borde de la cama y por primera vez en años no revisé inmediatamente el teléfono. No busqué distracciones. Me quedé ahí, presente, completo en ese momento que no pedía nada más que ser vivido. No gané, pero entendí. Y eso era suficiente. La comprensión llegó, como llega el amanecer, gradual, inevitable, tranquila. No necesitaba vencer a nadie, no necesitaba demostrar nada, no necesitaba llegar primero a ninguna meta inventada. Solo necesitaba estar aquí ahora,
confiando en que cada paso dado con conciencia es un paso hacia la paz. Creí que era el final, pero solo era el comienzo de la paz, porque la paz verdadera no es la ausencia de tormentas, sino la calma profunda que permanece intacta mientras las nubes pasan. No es un destino al que llegas, sino una forma de caminar. No es algo que obtienes, sino algo que practicas hasta que se vuelve tu naturaleza. Lo que perdí era justo lo que me ataba. Había perdido la urgencia tóxica, la necesidad de controlar cada resultado, la creencia de que mi valor dependía de mi productividad constante. Había perdido el miedo a la quietud, la resistencia a la incertidumbre, la adicción a la prisa, y al perder todo eso, había ganado algo invaluable, la capacidad de estar en paz conmigo mismo. La mañana siguió avanzando, pero yo ya no corría detrás de ella. Caminaba a su lado, presente en cada momento, consciente de que este momento era exactamente donde necesitaba estar. Si alguna vez sentiste que la verdad dolía, pero te liberaba, escribe amén en los comentarios, porque reconocer esa liberación es el primer paso hacia una vida vivida desde la serenidad, no desde la supervivencia. Y suscríbete, no por rutina, sino para entrenar tu alma en el arte de la calma. Cada mañana una nueva lección de fe y dominio. Porque aquí no alimentamos la ansiedad del mundo, sino la sabiduría del corazón que ha aprendido a confiar. La paz no es un regalo, es una práctica. Y cada día que decides practicarla, el mundo se vuelve un poco más silencioso, un poco más sabio, un poco más tuyo. La paz no es un regalo, es una práctica. Y cada día que decides practicarla, el mundo se vuelve un poco más silencioso, un poco más sabio, un poco más tuyo. Esa mañana, mientras el café se enfriaba en mis manos, entendí que había llegado el momento. No con fanfarria, no con drama. Simplemente llegó, como llega el amanecer después de la noche más larga. Era tiempo de soltar lo que durante años había cargado como si fuera mi identidad misma. Cerré los ojos y lo hice. Solté la ira que había alimentado como si fuera sagrada. Solté la necesidad de tener razón en conversaciones que ya no importaban. Solté la imagen de quien creía que debía ser para que otros me amaran. Lo solté todo. Y por primera vez en años respiré sin que el aire me pesara en los pulmones. No fue un perdón dramático, de esos que se declaran a los cuatro vientos. Fue algo más íntimo, más profundo. Fue el momento en que mi alma dejó de cargar maletas que nunca fueron mías, porque perdoné. No por ellos, no por quedar bien con Dios, no por seguir algún manual espiritual, lo hice por mí. Porque entendí que la paz también es justicia interior, y que retener el rencor era robarme a mí mismo la serenidad que tanto había buscado. El silencio que siguió no era vacío, era pleno. Era el silencio de una casa después de años de ruido. El silencio de un corazón que finalmente había dejado de gritar por atención. Mi respiración se volvió más lenta, más consciente. Cada inhalación traía calma. Cada exhalación liberaba años de resistencia. Me levanté y caminé hacia la ventana. El mundo seguía igual. Los mismos edificios, el mismo cielo, las mismas personas corriendo hacia sus obligaciones, pero ya no me dolía igual. La herida se había vuelto cicatriz, y la cicatriz simplemente recuerdo. Un recuerdo que ya no sangraba, que ya no infectaba cada nuevo día con su veneno. Entendí entonces lo que los sabios han repetido durante milenios, pero que solo se comprende cuando el alma está lista. No controlo el destino, pero sí la manera de recibirlo. No elijo lo que me sucede, pero sí decido cómo habitaré cada experiencia. El dolor es inevitable en esta vida, pero sufrir es una elección que hacemos cada mañana al despertar. Por primera vez en mucho tiempo elegí no sufrir.
no porque fuera más fuerte, no porque hubiera aprendido alguna técnica milagrosa, simplemente porque me cansé de vivir en guerra conmigo mismo. Me cansé de hacer de cada día un campo de batalla donde yo era a la vez el soldado y el enemigo. La transformación no vino con truenos ni relámpagos. Vino como viene la primavera después del invierno más crudo, gradual, silenciosa, pero absolutamente real. Miré mis manos y eran las mismas, pero ya no temblaban con ansiedad. Miré mi reflejo en el cristal de la ventana y era el mismo rostro, pero los ojos habían cambiado. Ya no buscaban aprobación en cada mirada ajena. Ya no pedían disculpas por existir. Regresé a mi silla, pero ya no era el mismo hombre que se había sentado ahí hace unos minutos. Había algo diferente en la manera de ocupar el espacio, de respirar el aire, de existir sin pedir permiso. Era como si hubiera recordado algo que siempre supe, pero había olvidado, que la serenidad no se busca afuera, se cultiva adentro, cada día, con cada decisión consciente de elegir la paz sobre el drama. El teléfono sonó. Antes ese sonido habría disparado mi ansiedad, preguntándome qué nueva crisis requería mi atención urgente. Esta vez simplemente lo escuché. Sonó 3 veces y se detuvo. El mundo siguió girando sin mi intervención desesperada, y quedó claro que muchas de las urgencias que habían gobernado mi vida eran fantasmas, espejismos creados por una mente que había confundido estar ocupado con estar vivo. Me serví más café, pero esta vez lo saboreé. Cada sorbo era una pequeña meditación, una conexión con el momento presente, porque había entendido algo fundamental. El presente es el único momento que realmente poseemos, y había desperdiciado miles de presentes preocupándome por futuros que nunca llegaron, o lamentando pasados que ya no podía cambiar. El sol comenzó a filtrarse más decididamente por la ventana, pintando las paredes con esa luz dorada que solo aparece en las mañanas donde algo importante ha cambiado. No era que el sol saliera diferente, era que yo había vuelto a verlo, había vuelto a estar presente para recibirlo. Me di cuenta de que durante años había vivido como un extranjero en mi propia vida, observando mi existencia desde afuera, juzgando cada momento en lugar de vivirlo. Pero esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, estaba completamente habitando mi experiencia. No la estaba documentando para las redes sociales, no la estaba analizando para encontrarle defectos, no la estaba comparando con las vidas aparentemente perfectas de otros. Simplemente la estaba viviendo. Y en esa simplicidad encontré algo que había buscado en libros, en conferencias, en retiros espirituales, en conversaciones profundas con gurús y maestros. Encontré la paz, no como un estado permanente de perfección, sino como una práctica diaria de aceptación consciente. Entendí que la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de calma en medio de cualquier tormenta. No es que los desafíos desaparezcan cuando encuentras la serenidad. Es que desarrollas una fortaleza interior que te permite navegar cualquier dificultad sin perder tu centro. El día avanzaba, pero ya no sentía esa urgencia tóxica de correr para alcanzarlo. Caminaba a su ritmo, confiado en que cada momento llegaría cuando fuera necesario. Había aprendido algo que todos los relojes del mundo no pueden enseñar, que el tiempo real no se mide en minutos, sino en la profundidad con que experimentamos cada instante. Hoy no tengo todas las respuestas, pero tengo calma, y eso lo aprendí aquí, en el arte de la paz. En este espacio donde el alma viene a recordar que la verdadera fuerza no grita, susurra. Que la verdadera sabiduría no impresiona, tranquiliza. Si esta palabra te encontró cuando más la necesitabas, deja un amén y cuéntame desde dónde escuchas. Suscríbete
no por compromiso, sino para que cada mañana te encuentre más sabio, más sereno, más cerca de esa paz que ya vive dentro de ti, porque la verdadera fe también es dominio. Dominio sobre nuestros miedos, sobre nuestras prisas, sobre esa voz que insiste en que no somos suficientes tal como somos. El arte de la paz se practica cada día. Y hoy, tú también puedes empezar.